con propósitos ilícitos, es decir, ilegales, realizar actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o sea, aprovechar exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, oigan, o utilizando cualquier otro medio, o efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, pues será sancionado con prisión y multa. Muy bien. Entonces, ahora, hablemos un poquito del delito de monopolio, ¿verdad? El monopolio, pues, es captar, ¿verdad? Que solo yo pueda producir, que yo solo pueda vender, que sea el único, ¿verdad? Y que, por ejemplo, vamos a distraer ahí, o como dice por ahí, pues, a disfrazar las cosas. A este le pongo tal venta y al otro tal venta, pero vendemos el mismo producto y es la misma empresa. Al final lo que se refiere es a captar, ¿verdad? A tener el control en la venta o en la producción. Entonces, cuando hablamos de monopolio, se causa perjuicios a la economía nacional. Y ya sabemos que un perjuicio es una ganancia lícita, ¿verdad? Son las ganancias lícitas. ¿Por qué? Porque desestabiliza las relaciones de producción por medio de actos ilícitos, ¿verdad? Ya sé que ustedes quieren opinar bastante, vamos a ver, yo dejo palabras así en el ambiente: cemento, pollo, cerveza, telefonía, ustedes ya van a opinar con más ahí, en beneficio de una persona natural o jurídica. Todos los actos de monopolio van a ser en beneficio de una persona natural, sí, de carne o hueso, o jurídica, una sociedad. Y con lo que se busca es, al tipificar el monopolio, se busca proteger la libre empresa. Eso es lo que se busca proteger. El exagerado ánimo de lucro. Mire, uno de los, o las características del derecho mercantil, o uno del, sí podría ser, ¿verdad? El derecho mercantil establece que toda prestación se presume onerosa. Toda prestación se presume onerosa. Cuando ustedes vayan a hacer una compra de una prenda de vestir o X producto y el vendedor les diga, solo es para sacar mi capital, no le estoy ganando nada, esa es la peor mentira que puede haber. Nadie va a perder, porque el derecho mercantil se basa en que toda prestación se presume onerosa. Así sencillamente. Está bien, el obrero, el que trabaja, es digno de su salario. El problema es cuando ya hay un demasiado ánimo de lucro, un exagerado ánimo de lucro, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Cuando empezó el tema de la pandemia, esas mascarillas, valga la publicidad, KN95, que parece que uno tuviera una palangana en la boca, perdón por la expresión, que no tenía ni cómo respirar y que estaba uno ahí con dos hules amarillos y todo sofocado. Nosotros acá en el sector donde yo vivo, pues ustedes se van a asustar, 40, 45 quetzales, una mascarilla de esas. Que cuando ya se fue regulando todo, 5 quetzales era el precio normal. Entonces, imagínense ustedes, ese era un desmedido ánimo de lucro. Y quizá ahí se pudo haber dado un acto de monopolio, nosotros solo para efectos de entenderlo, porque ya ciertas personas eran las que vendían, ¿verdad? ¿Qué características tiene el derecho mercantil? Pues ya los mencionamos, el ánimo de lucro. Toda prestación se presume onerosa. Así sucede. Ahora valen 2 quetzales, dice la comedia. Sí, esas mascarillas celestes me recuerdo que llegaron a costar como 10 quetzales, ¿verdad? Y ahora pues a 50 centavos, un quetzal. 10 quetzales vale la caja de 50, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera pedirles el favor a algunos de ustedes que nos pronunciemos, como es solo para efectos de entender, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que en Guatemala hay algunas figuras de monopolio, algunos productos que estén sujetos a monopolio? Escucho. Juan Francisco, por favor. Sí, licenciado, hay varias figuras y, digamos, mercadológicamente lo que las empresas estas hacen es utilizar estrategias de absorción y generalmente es la concéntrica. Entonces, por ejemplo, sé que tal vez no sea ético, pero si no mencionamos nombres a veces no lo entendemos bien. Y por ejemplo, Cementos Progreso ha mantenido un monopolio durante muchísimos años en la construcción de nuestro país, y cuando han querido incursionar otras marcas en el país, lo que han hecho es absorber la distribución de estas
con tal de seguir teniendo las ganancias onerosas. Y por supuesto ellos no son ignorantes de la situación jurídica y lo que hacen es encuadrar sus acciones en todo sentido para que de esta manera no estén ellos contraviniendo la ley, ni que les vaya a resultar a ellos, como decimos en Chapinlandia, ¿verdad?, más caro el caldo que los frijoles, sino Correcto. que se protegen jurídicamente para poder mantener esto. Lo que pasa es que lo que usted mencionaba es un punto bastante la parte en la que, digamos, porque hay otras cosas que están ocultas dentro del comercio, y por otro lado, se pierde la oportunidad de la accesibilidad que genera la competencia cuando hay competencia de precios, debido a que hay otras marcas que producen a través de esto se llama joint venture, que es, son alianzas que ellos hacen para tratar de evitar costos en infraestructura y poder reflejarlos en un precio más barato. Sí, el joint venture, unidos en aventura, ¿verdad, Juan Francisco? Así es, así es. Sí, bueno, eso ya estamos hablando de contratos atípicos mercantiles. Muy bien, ahí estamos. Entonces, gracias, Juan Francisco. Sí, nosotros no estamos diciendo que tal persona esté incurriendo en ello. Nosotros estamos tratando de entender la figura del monopolio, porque como abogados debemos dominar, ¿verdad? Entonces, por ahí mencionemos un cemento UGC y también aparece otro de menor valor, pero de la misma empresa, cantera, ¿verdad? Entonces, al final, pues se acude a lo mismo, ¿verdad? O yo no puedo comer mi pollo capero, dirá alguien por ahí, ¿verdad? Entonces acudo a aquel que sale de la granja, ¿verdad? Pero que al final, ahí está, dice Juan Francisco, ahí estamos. Pero es la misma empresa, porque por eso lo establece la ley. Aquí hay una parte que indica, vamos a ver aquí, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, ¿verdad? Al final, la figura del monopolio es que una o dos personas a lo sumo tengan el control y que solo ellos sean los que puedan distribuir, ¿verdad? Aquí podemos mencionar artículos de primera necesidad, entiéndase azúcar, entiéndase telefonía, entiéndase pollito, entiéndase, ¿qué más podríamos decir? El licor, ¿será que hay monopolio en el licor? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ahí estamos. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, entendemos entonces la figura del monopolio. ¿Qué limita con eso? La libre empresa. Porque, oigan, compañeros, sin mencionar marcas, ¿verdad? Sí está regulado en la ley porque están... Ah, bueno, es lo que pregunta Fátima, que si se encuentran regulados en la ley, ¿por qué se encuentra tan monopolizado? Y con el respeto del compañero Francisco, va a tomar su comentario para responderle. Porque de alguna manera están protegidos con figuras jurídicas, o sea, las constituciones son de acuerdo a la ley, las sociedades están inscritas conforme a la ley, siguiendo el proceso respectivo. Pero entonces también hay libertad de comercio e industria, que es un principio constitucional del derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, no se le puede negar a nadie el derecho de inscribirse. Nosotros vamos utilizando la figura para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, cabalmente, el comentario de nuestro compañero Juan Francisco es ad hoc, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jurídicamente, pues sí están cumpliendo con todos los requisitos, pero si nosotros analizamos, entonces tendríamos que ver si existe o no. No nosotros, digo nosotros para efecto de entenderlos, pero hay órganos competentes, hay entidades destinadas para ello, ¿verdad? Entonces, quedémonos para efectos de entender el monopolio, es que cuando la producción, la venta, se encuentra absorbida por una persona o dos personas, o aunque se disimule constituyendo otra empresa, sabemos que al final son los mismos dueños, ¿verdad? Entonces, el ánimo de lucro aquí sobrepasa las barreras, ¿verdad? Porque por ese excesivo ánimo de lucro, pues se puede dar ello. Recalco en que son ejemplos únicamente para entender la figura del monopolio. ¿Cuáles son los verbos rectores de este delito que está en el 340? Sería realizar. Por cierto, se dieron cuenta que les mandé sus folletos, ¿verdad? Entonces, para el segundo parcial no va a ser la excepción. Por eso quisiera que más me prestaran atención, no tanto en anotar, que sí vayan anotando las cosas puntuales para entender cada delito, ya que cada folleto pues tiene su contenido. El verbo rector en este caso sería realizar. ¿De dónde lo extrajimos? De la lectura del 340, quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio a la economía nacional.
El sujeto activo entonces es cualquier persona. Sujeto pasivo vienen siendo los particulares y el Estado. Y el bien jurídico tutelado en este caso es la economía nacional y por ende la economía de los particulares, la economía nacional y la de los particulares. Hay un elemento interno, que en este caso sería el ánimo de. Entonces vemos qué es lo que prohíbe el código, dice. Realizar con evidente perjuicio a la economía nacional cualquiera de los supuestos a los que se refiere el artículo 340, la intención, el deseo. Y el elemento material, pues sería ya dejar de pensar y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Realizar cualquier situación que sea constitutiva de monopolio y la conducta en este caso es de acción, ¿verdad? Acción. Miren, un ejemplo, en aquellos lugares donde alejados de la urbe, de las ciudades, ¿verdad? Donde exista una sola tienda y sea el único que venda, ¿verdad? Entonces la gente va a tener que comprar al precio que le digan, porque no hay más. Compra ahí o viaja 50 kilómetros para tener azúcar, para tener arroz. Es un ejemplo, ¿verdad? Eso nosotros lo vamos a ver en lo que refiere al artículo 341 del Código, que se refiere a las otras formas de monopolio. O sea, es otra forma de incurrir en monopolio. Entonces, mediante estas formas de monopolio, se impide la circulación, el reparto y consumo de artículos indispensables. Se afecta a las clases más necesitadas porque no pueden adquirir lo básico. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el 341 del Código se refiere a lo siguiente. Y de una vez le van ustedes colocando un asterisco, una estrellita, o no sé, una calavera, o no sé, al inciso cuarto del 341. Ya les explico por qué. 341. Se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y el interés social. 2 puntos. Primero, el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno. Que alguien diga, bueno, el año pasado el café fue afectado por la roya, no me recuerdo cómo se llama el otro hongo que afecta al café. Entonces, como no hay producción, no hay mucha, pues cuando ya estén vendiendo sus cosechas, voy a comprar todo el café para que el siguiente año yo lo pueda vender a como yo quiera. Inciso primero, el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno. Como soy el único que compré ese café, el otro año lo puedo vender como quiera, ¿verdad? El ejemplo fue con las mascarillas. Tal vez esas mascarillas ya están empolvadas, estaban en las cajas, no se vendían, pero empezó a surgir la idea, mascarilla, mascarilla, y más de alguien, digo yo, que ya no llenó su despensa con frijol, arroz, sino con mascarillas y puso su venta, ¿verdad? Y a lo mejor era el único que vendía en tal lugar. Ahí posiblemente existía un acto de monopolio, posiblemente, por ejemplo, ¿verdad? Inciso segundo, todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o el comercio. O sea, todo aquello que impida o tenga como objeto impedir la libre concurrencia en la producción o el comercio, o sea, la libertad de empresa, se considera un acto de monopolio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se espera es que haya libertad de comercio, ¿verdad? Mire cuánto vale una pieza de pollo, pues aquí vale 10 quetzales, ¿verdad? Y le voy a dar su bolsita de salsa dulce y picante no le doy porque eso no damos. Ah, vaya. Y me voy a dar platilla, mire cuánto vale aquí. Pues joven, aquí le cuesta 8 quetzales y nosotros le ponemos 2 bolsitas de salsa dulce, 2 de picante y pues le regalamos un quetzal de tortilla. Voy a comprar donde esté por valor de 8 quetzales con tortillas y con salsa, ¿verdad? Porque al final eso es lo que yo pretendo, buscar qué puedo obtener con mi dinero, que exista libertad de empresa. Tercero, los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos. Y el inciso que les dije que lo marcaron, el número 4 o el cuarto, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio de costo que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. Como yo quiero mantener mi conciencia tranquila, les voy a narrar un caso hipotético, ¿verdad?
supongamos que, o asumamos que allá en San Marcos, para los que conozcan San Marcos, existe un municipio que se llama Ixchihuán, que ahí solo frío se da, ¿verdad? O sea, ese es frío lugar. Entonces, que de repente pues haya un señor que tenga 15 años de ser el único que en una aldea, por así decirlo, venda azúcar, frijol, venda artículos de primera necesidad, arroz, etc. El único, desde hace 15 años, al precio que él diga, y es posible que diga, no te puedo vender 10 libras de azúcar, 5 te puedo vender si querés, y te los doy a tal precio. ¿Cómo es el único? Pero entonces de repente, es una idea, ¿verdad? 2 jóvenes entusiastas de San Juan del Obispo dicen, vamos a poner un negocio. ¿Y dónde? A Ixchihuán, todo le decir, a Ixchihuán, ¿y por qué hasta allá? Porque nos enteramos que ahí no hay mayor venta, solo es una persona la que vende. Y según tenemos entendido, pues, él da el producto como quiera. Pues se van los 2 emprendedores de San Juan del Obispo, se van para Ixchihuán, se tienen que acomodar al frío, va a acostumbrar al frío. Y ejemplo, pensemos que el quintal de maíz ahorita tenga un precio de 275 quetzales, el maíz criollo que le llaman. Y de repente, pues ellos se van allá a Ixchihuán y ellos empiezan a vender el maíz a 275 el quintal. Ah, dice la gente, nuevo depósito o venta de maíz y frijol, lo están dando a 275 el quintal, y con aquello de que si compra un quintal, le regalan 5 libras de azúcar. La gente va a ir a comprar ahí, porque el otro se quieren dar a conocer, están dando el precio costo y es bueno que hagan publicidad. Pero de repente se entera el que ya tiene 15 años de estar vendiendo. Entonces dice, yo tengo 15 años de estar vendiendo, a mí ninguno me va a venir a quitar mi negocio, ellos lo están dando a 275, pues vamos a ver si aguantan, ¿verdad? Y entonces apliquemos el inciso 4, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio costo, que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. Ellos lo dan a 275, yo lo voy a dar a 250 y puesto a domicilio. Con seguridad, el nuevo emprendimiento no va a dar frutos. No va a poder competir con el que tiene 15 años de trabajar. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Será que a este señor ya Dios le redarguyó su corazón y está dando barato? No, lo que quiere es quitarse a la competencia, ¿verdad? Por eso es vender por debajo del costo, pero que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. ¿A dónde creen que va a volver la gente a comprar? Con el que daba caro. Porque él daba 300 inicialmente, llegaron personas que dieron a 275 y daban un regalo. Él puso por debajo del precio costo 250 y puesto a domicilio. Y te doy tu azúcar también. Yo te doy tu azúcar también, por ejemplo. Entonces van a regresar con él. Cuando estos muchachos ya cierren el negocio, él va a volver a vender al precio que quiera. Inciso 4, lo anotan bien, por favor, para efectos de examen, por si de repente aparece por ahí. 5, la exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente, cuando se requiera, si con ello puede producirse escasez o carestía. Bueno, aquí es práctico entenderlo, porque exportar es sacar del país artículos de primera necesidad, arroz, maíz, frijol, sin permiso de la autoridad competente, cuando se requiera. Si con ello puede producirse escasez o carestía. O sea, ¿están prohibiendo que se vendan en el extranjero? No. Pero como hay trámites aduanales, etcétera, y siempre y cuando se garantice el consumo local, pues está permitido, ¿verdad? Pero si lo que va a provocar es escasez o carestía, entonces también se considera un acto de monopolio. Al responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con prisión y con multa. Muy bien. Respecto a los elementos, pues vamos a decir que hay varios verbos rectores. Uno de ellos es acaparar, sustraer, impedir, limitar, vender, exportar. Eso los vamos a repetir. Acaparar está en el inciso primero. El acaparamiento o sustracción. Ahí hay 2 verbos rectores, acaparar y sustraer. Impedir, inciso segundo del 341, todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir. Ahí está el verbo rector impedir. Y luego está limitar, también está en el inciso tercero, los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar
la producción o elaboración de algún artículo. Otro verbo rector es vender y el último es exportar. Vender está en el inciso cuarto, la venta de bienes. Inciso quinto, la exportación de artículos. Bueno, esos son los verbos rectores. El verbo significa acción o movimiento, ¿verdad? Y el sujeto activo aquí es cualquier persona, porque el 341 establece, se consideran también actos de monopolio, y el 340 indica quién con propósitos ilícitos. Da a entender acá que el 340 va de la mano con el 341, ¿va? Porque el 340 regula la figura del monopolio y el 341 otras formas de incurrir en monopolio. El sujeto pasivo, el Estado y la sociedad. Entonces nosotros ya podemos analizar cuál será el elemento interno, que en este caso sería el ánimo, el deseo, la intención de realizar las conductas prohibidas reguladas en el artículo 341. Y si ese es el elemento interno, el elemento material será ya realizar las prácticas. Ejemplo, el que les cité, ya vender productos por debajo del precio costo, ¿verdad? Pero es con el fin de quitarse la competencia de en medio, ¿verdad? Y el bien jurídico tutelado no podemos dejar mencionar que es la economía nacional y la de los particulares. Y en este caso, la conducta es de acción. Preguntas, comentarios, sugerencias respecto u opiniones, quise decir, respecto del monopolio, por favor, porque debemos entender estas figuras. No tanto para el examen, sino para nosotros poder, algún día nos dicen, mire usted qué es monopolio, pues es esto y esto, ¿verdad? Si le dicen, a su criterio hay monopolio o no, en este momento no podría emitir opinión porque yo no conozco los casos, los expedientes, y pues solo se puede decir si hay o no agotado un proceso. Ronnie levantó la mano, tiempo suyo. Vi que alguien levantó la mano ahí con toda confianza. Bueno, si no lo hay, vamos a continuar. Hablemos un poquito del delito de especulación. Especulación. Artículo 342, Código Penal. 342. Ahí hay que tener cuidado con lo de la especulación, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién? Cualquier persona, esparciendo falsos rumores. O sea, es hablar por hablar. Propagando falsas noticias. O valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, ¿verdad? O sea, la oferta y demanda tienen leyes, ¿verdad? Hay formas en que se va a mantener. O quebrantar en las condiciones ordinarias del mercado produciendo, mediante estos manejos, el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal. Y ese es el problema, ¿verdad? Que puede contribuir al aumento o a la baja del valor de la moneda de curso legal. ¿Cuál es la moneda de curso legal en Guatemala? El quetzal, ¿verdad? O en el precio corriente de las mercancías, entiéndase, productos, de las rentas públicas o privadas. Tal vez no tanto cuando hablemos renta estemos pensando en alquiler de casa, sino digamos, los ingresos, el dinero que se percibe. Cuando salieron de que ciertos bancos estaban en quiebra, ahí vamos. Ahí, mira, ahí hay una pregunta. Pero hay que tener cuidado porque ahí hay un delito que se llama pánico financiero. Eso lo vamos a hablar en su momento. Porque por ahí hay una pregunta de que cuando salieron diciendo de que ciertos bancos estaban en quiebra. Vamos a hablar del pánico financiero en su momento. Sigamos leyendo entonces. Y establece de las rentas públicas o privadas, dije, tal vez no tanto como alquiler de casa, sino por ejemplo los ingresos, ¿verdad? Porque el que percibe un salario del Estado, pues eso es una renta, ¿verdad? Por eso existe el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se encuentra en relación de dependencia, ¿verdad? Etcétera. Solo como ejemplo. De los valores cotizables, de los salarios, de cualquier otra cosa que fuera objeto de contratación. Todo esto provoca la especulación. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de especulación, las acciones van encaminadas a crear escasez aparente o ficticia. O sea, aparentemente o de forma falsa, se cree que hay escasez. Eso es lo que provoca la especulación. Modificar los precios de los productos. Modificar los precios de los productos. Un supuesto exceso en la producción nacional. Todo es supuesto exceso en la producción nacional. Y por último, modificar el valor de la moneda de curso legal nacional o extranjera, ¿verdad?
Entonces nosotros fácil sería googlear un caso, especulación. Con relación al gas, pues de repente encuentran algo ustedes respecto del delito de especulación, ¿verdad? Y entonces nosotros seguimos leyendo acá, hay un segundo párrafo, el 342. Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia. Esto sería como los cambios que se dan en los precios en el mercado. Por acá ahí vamos a ver. Si pudiera hacer su comentario así con micrófono, compañero. Está refiriéndose a los cambios que se dan en el mercado. Le doy el uso de la palabra, por favor. Licenciado, por ejemplo, que a veces en el mercado se da el caso de que las personas, sin que haya habido un aumento notorio, por ejemplo, en el combustible, le aumenten a ciertos productos, sin que tengan, por ejemplo, ya algo válido que pueda validar el hecho de que ellos estén subiendo el precio de sus productos. Eso podría entrar dentro de eso, ¿no? Podría ser, porque el artículo 342 es, bueno, dice, los huevos, las carnes, está hablando de productos. Estoy leyendo un comentario, compañeros, para aclarando. 342, quien esparciendo falsos rumores, ahí está, todo con falsos rumores, propagando falsas noticias, o valiéndose de cualquier otro artificio semejante. Un artificio es un ardid, una forma de engañar, ¿verdad? Entonces sí podría ser. Yo no sé quién recuerda que en algún tiempo se escaseó el hierro que se utiliza para construir, ¿verdad? Y entonces dijeron, es que hubo un aumento en el precio del hierro que se utiliza para construir. Esto es lo que rumoraban por acá. Y digo rumor porque, ¿quién lo comprobó? No sé. Lo que sucede es que allá en la China, cerca por ahí, están construyendo un estadio y absorbieron toda la producción de hierro mundial y entonces lo poco que está viniendo viene con el doble de costo. Entonces, en una ocasión dijeron eso del azúcar, sí, también, ¿verdad? Entonces, digamos que es con un rumor, ¿verdad? O sea, aquí realmente no tiene un sustento, porque si tuviera una causa del aumento, pues no sería delito, ¿verdad? Porque entonces lo que usa un aumento. Yo les voy a comentar. En San Marcos, específicamente, Ronnie tiene levantada la mano. Ronnie, por favor. Gracias, Luis. Disculpe, así como lo que hablaba de las salsas de los productos, lo podemos observar, por ejemplo, con las portuarias, ¿no? Por ejemplo, hubo un incremento porque, por ejemplo, disculpe, hubo un incremento porque según miraba yo en mi trabajo, que los fletes, el viaje, o sea, el barco, todos los productos se incrementaron, ¿verdad? Entonces, por eso es que hubo una alza, puede ser un motivo también por el alza de fletes, ¿no? No, porque ahí sí hay una causa. A mi criterio sí hay una razón para aumentarle, ¿verdad? Porque acá el 342, la especulación, esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante. O sea, se aprovecha algún rumor, una falsa noticia para poder realizar todo esto. Y miren, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tan claro, tan palpable. Tuve necesidad de que me aplicaran una vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Una vacuna. Quiero comentarles que casi no lo digo, ¿verdad? Pero hoy siento la vía para hacerlo. Pero su servidor es sobreviviente de COVID. En el 2021, con la misericordia de Dios, pues yo sobreviví a COVID, ¿verdad? En 2 ocasiones. Y en la segunda ocasión, pues sí estuve en terapia intensiva, con uso de oxígeno, con sangre coagulada, con presión arterial elevadísima, nivel de azúcar alto, bloqueado los pulmones, ya, como dicen buen chapín, pa'l tigre, ¿verdad? Pero lo menciono porque sí debo abrir mi boca y decir que por la misericordia de Dios estamos vivos. Entonces todo esto dejado algunas repercusiones, como que algunas secuelas.
Y cuando el frío, la temperatura desciende, pues si mi cuerpo sí se afecta. Entonces, ahora, recientemente, hubo necesidad de acudir a un especialista, un neumólogo, ¿verdad? Entonces el neumólogo dijo, dentro de sus recomendaciones, tiene que aplicarse una vacuna contra la influenza. Y a esto voy. Entonces me dijeron, miren, en tal lugar hay un médico, Antigua Guatemala. La vacuna tiene un valor de 325 quetzales, ejemplo. Cuando llegué al lugar me dijo el doctor, fíjese que sí yo la aplico, pero aumentó un precio de 25 quetzales. Y sin que yo le preguntara, me dijo, el nuevo lote vino con precio diferente. A eso se debe el alza. Entonces ahí está justificado, porque se está comprando más alto. ¿Quién termina pagando la diferencia? El consumidor, ¿verdad? Pero cuando solo es un rumor, cuando solo es esparcir falsas noticias, y se aprovecha todo eso para adquirir, un lucro exagerado, entonces se puede incurrir en el delito de especulación. La palabra especular es eso, ¿verdad? Especular es eso. Empezar a formar ideas, a regar noticias, pero es con un objetivo. Y por eso leo y con eso termino la explicación. Quien esparciendo falsos rumores, chismes pues en buen champín, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las condiciones ordinarias del mercado, produciendo en estos manejos, dice, el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal, etc. Les citaba el ejemplo antes de contarles el caso. San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, uno de los 30 municipios de San Marcos. En su mayoría, un municipio dedicado a la producción de verduras. Papas, zanahorias, rábanos, brócoli, repollo, coliflor, etc. Pero hay una variedad de papa que es la que se utiliza para hacer las papitas fritas. Esa variedad se llama loma, ¿va? Una papa así larga. En esta época, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero, ¿sí? Hasta febrero, usted no puede lavarse las manos allá en San Pedro con agua fría a las 6, 7 de la mañana. Se lava sí puede pues, pero no va a ser agradable, porque se lava las manos y le van a oler hasta los huesos. Entonces, lo aplico al producto. Los sembradíos de papa están allá y le estoy hablando de sembradíos de 10, 15 cuerdas, ¿verdad? Así, los grandes sembradíos. Entonces, la helada que cae por la noche, allá a las 5 de la tarde, hay que estar con doble suéter, ¿verdad? Y en la noche no digamos, ¿verdad? Y rogarle a Dios que no haya fuerte viento, porque todo se mueve, todo cruje ahí, es helado. Empieza a caer hielo en la noche. Posiblemente en la noche la temperatura sea de hasta 5, 6 grados, 4 grados o hasta 0 grados. Y si es diciembre y enero, posiblemente de hasta menos 2 grados, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con todo el sembradío de papa que hay ahí? Entonces los agricultores idearon nuevas estrategias. Se levantan a las 3:30, 4 de la mañana, ya tienen colocado todo el sistema de riego entre la plantación de papa y encienden las llaves del agua de mini riego, es un agua adecuada para regar, no es la de consumo humano, sino son proyectos para riego de verduras. Ellos encienden los aspersores, así les llaman allá, y eso empieza a caer. ¿Y qué es lo que hacen? Alguien dirá, ¿y por qué no riegan la papa en el día? No, tiene un objetivo. Va a lavar todo el hielo que le quedó a las hojas de la papa, para que cuando empiece a salir el sol, los rayos del sol no quemen ese sembradío. Si hay un inexperto o alguien que no tiene la pericia necesaria y se va a sembrar papa a San Marcos y toda la plantación está floreciendo y está así frondosa las hojas y le cayó una primera helada en diciembre y no le aplicó agua en la madrugada, al siguiente día no tienes plantación de papa, se va a quemar todo. ¿Qué va a producir eso? Escasez. ¿Pero ese será un rumor? No, eso es cierto, se escasea el producto. Pero si de repente alguien escucha que de esa manera allá en San Marcos cuidan las plantaciones y empieza a decir, es que el producto que viene de San Marcos vino más caro, viene al doble de su precio.
porque allá se quemaron tantas plantaciones de papa por el hielo. Entonces ahora los que sí cuidaron su plantación la están vendiendo más caro. Y es mentira. Ahí hay un posible delito de especulación, porque solo está esparciendo falsos rumores. En otras palabras, el que se quiera aprovechar de una situación para aumentarle el precio podría incurrir en el delito de especulación. Elementos, compañeros, de este delito, verbos rectores, están los siguientes: esparcir, propagar, desviar y falsear. Ustedes cáptenle la idea central al delito, puesto que en su folleto ustedes van a ver ya los elementos. El sujeto activo, pues es cualquier persona, porque así lo indica el código, cualquiera o quien esparciendo falsos rumores. Sujeto pasivo es la sociedad, el Estado. El bien jurídico tutelado aquí es la economía nacional. Siempre hay un elemento interno que es el ánimo, la idea, la intención de. Entonces sería esparcir falsos rumores, propagar falsas noticias o emplear cualquier artificio para desviar, falsear las leyes económicas de la oferta y la demanda, etc. Si ya lo pensó, si ya tuvo el deseo, entonces llega a materializarlo, y ese sería el elemento material. Y por último, la conducta en este caso es de acción. ¿Preguntas hasta dónde vamos, por favor, compañeros? ¿Algún comentario, por favor? Ya se va haciendo hora del café. Comentarios, jóvenes, por favor. Todo claro, licenciado. Muchísimas gracias, Alfredo. Ahí estamos. Un cafecito de las faldas del volcán de fuego, ¿verdad? Ustedes, rico. Vayamos entonces al artículo 342A. Maida dice sí. Café de las faldas del volcán de fuego. Ahí estamos. 342A, delito cambiario. Ojo, por favor. Quizá de repente préstenle atención al numeral segundo de este artículo. Numeral segundo. Entonces leemos el artículo y establece delito cambiario. Comete delito cambiario. 1. ¿Quién no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambio las divisas que estuviera obligado a negociar dentro del tiempo legal establecido? Si alguien se encuentra pues obligado a negociar divisas y no lo hace con el Banco de Guatemala o Banco del Sistema, pues según la ley podría incurrir en un delito que se llama cambiario, ¿verdad? Delito cambiario. Segundo, quien sin estar legalmente autorizado se dedica habitualmente con fines de lucro a comprar y vender divisas. Antigua Guatemala, pues se reciben dólares, se aceptan dólares, compro dólares. ¿Cuánto está el cambio en el banco? Pues está en 7.65, 7.70, digamos, te lo pago 7 quetzales. ¿Cuánto traes? 100. 700 te doy. Perfecto. Y los vende, verifique que no sean falsos, se va. Cuando te dan $500, se va al banco, vengo a cambiar $500. Y en ese ínterin ya se ganó alrededor de 300 y fracción de quetzales. Entonces, la ley lo que persigue es eso, ¿verdad? Sancionar a quien sin estar legalmente autorizado se dedica habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas, ¿verdad? Divisas son todas aquellas monedas de curso legal que son autorizadas por países extranjeros, pero que tengan aceptación, ¿verdad? Aceptación. Le hago una pregunta a algunos de ustedes. ¿Les deben a un costado de correos en la zona 1? Sí. ¿Es una actividad normal? Sí. Habría que ver si ellos no son miembros de una de las famosas casas de cambio. La pregunta es, o el comentario es, que a un costado del edificio de correos en zona 1 hay personas que esa es su actividad normal. Que usted va por ahí a la par de donde están la Onseco, los Capios, y le empiezan a hacer así, dólares, ¿verdad? Pero hay falta de determinar si ellos son trabajadores de una casa de cambio, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en derecho mercantil con las leyes mercantiles o conexas al derecho mercantil. La ley del mercado de valores y mercancías, ¿verdad? Entonces, hay que ver si no son miembros de una casa de cambio. Sigamos leyendo. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare factura u otro documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones. 4. Quien efectúe exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria. 5.
quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones, o quien utilice dichas divisas para destino diferente del autorizado. Muy bien. ¿Qué vamos a, pues como analizar acá, verdad? ¿Quién es el único, en teoría, autorizado para ver monedas y todo? El Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces todo tiene que canalizarse a través del Banco de Guatemala o Banco del Sistema. No se realiza ahí, por eso dije el inciso segundo o numeral segundo. Aquellos que compran dólares y no son el Banco del Sistema, ¿verdad? Y cuando habla de divisa, es toda moneda extranjera, hablemos de los dólares de Estados Unidos de Norteamérica, del euro, de la libra esterlina, etcétera y etcétera. Y aquí pues hay sanciones reguladas, no voy tanto a que ustedes se aprendan ya las sanciones, sino a conocer e identificar el delito. Los elementos de este delito, los verbos rectores son vender, dedicar, hacer, usar, efectuar, obtener, utilizar. Vender lo extraemos del inciso, del numeral primero. Quien no venda, vender. Segundo, quien sin estar legalmente autorizado se dedique, dedicar. Tercero, quien para efectuar importaciones, exportaciones, hiciere o usare, ahí está el verbo hacer y el verbo usar. Cuarto, quien efectúe exportaciones, efectuar. Quinto, quien mediante fraude o engaño obtenga, verbo obtener. Y sexto, utilizar, quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos, etcétera, etcétera. Ese utilizar lo podemos extraer del contenido en sí del artículo, ¿verdad? Porque al final, pues está refiriendo a hacer un aprovechamiento. Eso está al final del inciso quinto. Quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o el mercado de licitaciones, o quien utilice dichas divisas para destino diferente al autorizado. Verbos rectores, sujeto activo cualquier persona, sujeto pasivo, aquí está el Banco de Guatemala como afectado, están los demás bancos del sistema y por ende la sociedad. El bien jurídico tutelado, compañeros, resulta ser la economía nacional. Ya saben que el elemento interno es el ánimo, entonces la voluntad de realizar cualquiera de los supuestos contenidos en el artículo 342A, y el elemento material es llevar a la práctica. La conducta en este caso es de acción. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el pánico financiero, que eso hacía alguna alusión uno de los compañeros, y así aquellos que dijeron que había un banco a punto de quebrar, ¿verdad? Entonces hablemos del pánico financiero. Eso está regulado en el artículo 342B del Código Penal. Comete delito de pánico financiero quien, cualquier persona, elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes e inversionistas cuando, como consecuencia de los referidos actos, se atente contra su reputación o prestigio financiero, o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario, etcétera, etcétera. Y ustedes, alguno de ustedes recuerda que en Guatemala ha sido un caso, ¿verdad? Cuando un banco del sistema pues fue desacreditado, ¿verdad? Miren, si alguien se pone a hablar de una persona física o natural, es posible que esté cometiendo, y si no es cierto lo que está diciendo, es posible que esté cometiendo algún delito que atente contra el honor, o podría ser una injuria, o podría ser una calumnia, o podría ser difamación, ¿verdad? Una persona física. Pero como en este caso, acá el sujeto pasivo, en este caso, pues es un banco, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, para entender analógicamente, pues está injuriando o difamando al banco, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán que hace algún tiempo surgió una noticia cuando un banco del sistema, Banrural para ser específico, pues empezaron a esparcirse rumores respecto de ellos, y ustedes tal vez recordarán uno, que la gente madrugaba a hacer colas, ¿verdad? Porque decía, es que el banco ya va a desaparecer. Es que dice que no están dando más de tal cantidad diaria, y es que dice, y es que dice, y es que dice.
Y lo último que tuve conocimiento, que las personas indicadas, pues, tuvieron que, pues, de alguna manera reconocer su error, ¿verdad? Y hubo hasta publicaciones donde indicaba que no era cierto lo que habían dicho, ¿verdad? Yo le pregunto, por ejemplo, a María del Pilar, a compañera María del Pilar, ¿dónde vive María del Pilar? En Jocotenango, licenciado. En Los Llanos. En Los Llanos, la colonia Los Llanos, Jocotenango. Muy bien. Correcto. Entonces, María, esa es su idea, ¿verdad, María? Con su permiso. María del Pilar tiene cierta cantidad de ahorros, ¿verdad? En X banco, ¿verdad? Y el día de mañana alguien le manda un WhatsApp y le dice, ¿ya viste la noticia que el banco tal está debilitado, está a punto de quebrar, ya no están pagando cantidad de dinero? Lo primero que piensa uno, yo no sé si María se atreve a decir, y mis ahorros, ¿verdad? Y el fruto de mi trabajo, el dinero que tengo ahí lo vengo guardando hace tiempo, ¿qué voy a hacer con eso? Y entonces viene el pánico financiero y es eso, ¿va? Infundir temor, llevar, ahí sí, perdón por la expresión, meter miedo, ¿verdad? Pero ahí se está afectando obviamente, a una entidad sujeta a la vigilancia de la superintendencia de bancos, que se llama banco, pero también a los particulares, porque ahí está el FOPA, el Fondo para la Protección del Ahorro, ¿verdad? Pero dice uno, pero me van a dar 20,000 quetzales y de repente desaparece. Pero mientras tanto, ¿qué hago yo con ese miedo? ¿Qué hago yo con ese pánico? Como particular. Pero la entidad en sí también sufre, ¿verdad? En esa ocasión yo platicaba con una persona que trabajó en ese banco y le decía, mire usted, y todo lo que están diciendo, mentira, Lick, me dijo. No le voy a mentir, dijo, en el sentido de que sí, la gente empezó a madrugar a sacar su dinero. Pues ese banco está sólido, decía él. Tal vez lograron retirar un 1% del 100%, pero la gente no actuó por su propia voluntad, sino movida por el miedo que infundió tal comentario. Los bancos se dedican ¿a qué? A la intermediación financiera. Intermediación financiera. Entonces, cuando nosotros salimos, María del Pilar, Roberto, Juan Francisco, está Jorge, Alfredo y todo, y nos vamos al mercado de la antigua Guatemala un lunes o jueves, o un sábado y encontramos mangos, huisquiles, pescado, camarón, etc. Ahí hay comerciantes. ¿Qué es lo que persiguen ellos? Una ganancia. Sí. Los bancos también son comerciantes. Solo que ahí no se venden pollos, ¿verdad? Ni se venden mangos, ni caimitos, ni nada. Ahí se realizan otras actividades, ¿verdad? De acuerdo a su giro. Se compran dólares, se venden dólares, ¿verdad? Se pagan salarios, nóminas de salarios del Estado, qué sé yo, se otorgan créditos. Y si es un grupo financiero, pues hay hasta una entidad que otorga o que, pues sí, otorga tarjetas de crédito, etcétera. Esa es la actividad, el giro normal de los bancos, y con eso se ganan, con eso se perciben, ¿verdad? Se perciben ingresos. Entonces, ¿qué se afecta con esos falsos rumores que se dan a través de lo que se llama pánico financiero? Pues esa intermediación financiera va a menguar. Va a menguar. Si de repente por ahí vamos a poner un ejemplo de que hay una persona que está emprendiendo, ¿verdad? Y pastores, tengamos, y que por ahí está esa bota en intersección, ¿verdad? Pues él todos los días a partir de las 5 de la tarde coloca un su food truck, dicen, camión que vende comida, ¿verdad? Y empieza y vende, y vende, y vende, y vende, y vende, y le va bien, ¿verdad? Dice, los amigos de Jocotenango, vamos a comer allá al camión de comidas, y ya los de Ciudad Vieja vienen, y los de Chimaltenango bajan, y empiezan a ver que le va bien, y de repente un alma malagradecida empieza a decir, no, es que ahí carne de perro venden, y es que ahí ni agua tienen, lo empieza a desacreditar. ¿Será pánico financiero? No, porque no es banco, pero posiblemente va a incurrir en otro delito que tal vez se podría, lo vamos a mencionar en su momento, ¿verdad? De repente podría haber acá desprestigio comercial, tal vez podría haber competencia desleal, ¿verdad? Entonces, cada elemento nos va a permitir entender un delito. Volvamos al pánico financiero. El sistema financiero es la columna vertebral de la actividad económica del Estado. Las informaciones, sea por televisión, sea por radio, sea por prensa, bueno, la prensa pues ya todo es digital, por internet, etcétera, por grupos de WhatsApp, comunidades de Facebook y todo, que son falsas,
y que no tienen sustento y que sean rumores, como el caso de Banrural, que provocó un retiro masivo de dinero que pudo haber afectado el capital del banco, por así decirlo, entonces puede ser constitutivo de pánico financiero, porque puede haber incumplimiento de obligaciones, ¿verdad? O surge desconfianza hacia tales instituciones. ¿Qué es el pánico financiero en sí? Perdón que dé tantas vueltas para decir lo siguiente. Es el miedo extremo o terror colectivo relativo a cuestiones bancarias, ¿verdad? Ahí tengo ahorrado mi dinero. Y entonces dice que pasó tal cosa, dice que se cayó un avión, dice que tal cosa, solo dice, ¿verdad? Entonces, se afecta a los particulares, pero sobre todo se afecta al banco, ¿verdad? Luego vamos a ver aquí hay varios párrafos del artículo 342b, que el responsable de la comisión de este delito, pues hay prisión y hay multa, ¿verdad? Por lo menos hay prisión que no sobrepasa los 5 años, es conmutable. Posiblemente le den un criterio de oportunidad, donde tenga que hacer una publicación escrita, donde dice que fue en un after party, ¿verdad? Producto de la resaca, no sabía lo que decía, y empecé a hablar, pero no es cierto, porque ahí está disculpando, quiere limpiarle el honor a la institución. Siguiente párrafo del 342b, si el delito fuere cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a la institución, como dicen en mi tierra, con hecho pensado, ¿verdad? El responsable será sancionado con prisión, siempre prisión, pero va aumentando el monto, ¿verdad? El penúltimo párrafo, las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera parte y viene cuando el responsable del delito sea accionista. Ahí sí que triste, ¿verdad? Hay un viejo y conocido refrán que dice que nadie va a hablar mal de su rancho que esté cayendo, ¿verdad? Imagínense. Entonces un accionista salga hablando del banco, sea director, sea administrador, sea gerente, representante o funcionario o empleado de institución sujeta a vigilancia de la superintendencia de bancos o autoridad o funcionario o empleado del Banguat o de las CIB. Ahí se aumenta la pena entonces. Y, ojo para esto, ojo con las excusas absolutorias, se excluyen del alcance del presente artículo a los autores de los estudios, análisis y opiniones de carácter científico o académico que, con base a información auténtica y verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo. Si es un estudio con sustento, con bases, queda exento de eso. No está hablando nada malo, ¿verdad? Es decir, que el delito de pánico financiero busca sancionar a aquellos que, perdón por la expresión, que no tienen nada que hacer y empiezan a hablar mal, ¿verdad? Así, para que ustedes me entiendan. Pero no hablan de una persona particular, sino que resultan hablando de un banco. Los elementos, los verbos rectores aquí están: elaborar, divulgar, reproducir. Pregunto, ¿quién cree que será el sujeto activo en este caso? ¿Quién puede ser sujeto activo? ¿Quién opina? Juan Francisco, ¿quién considera que sea sujeto activo? Accionista, dice. Ahí puede ser un accionista. ¿Quién más? Roberto, ¿qué opina? ¿Quién puede ser sujeto activo? Cualquier persona. Muy bien. Perdóneme, escuché mi nombre, pero no logré escuchar lo que estaba diciendo porque se me fue la señal. Era solo para opinar. ¿Quién considera usted que sea sujeto activo del delito de pánico financiero o quién puede ser sujeto activo? Bueno, creo que hay un poquito ahí de problema con la señal. El 342 para determinar sujeto activo. Si leemos en este caso, 342b, comete delito de pánico financiero. ¿Quién? Ahí es cualquier persona. Elabore, divulga, reproduzca, todo es cualquier persona. Pero también puede ser, en este caso, el penúltimo párrafo, un accionista, un director, un administrador, un gerente o representante. No lo podemos definir, lo van a hacer folleto. Cualquier persona o alguien que ejerza funciones de dirección, de gerencia, de administración de alguna entidad bancaria. Sujeto pasivo, ¿quiénes son acá? Los bancos. Los bancos, por ser instituciones sujetas a la vigilancia de las
e inspección de la Superintendencia de Bancos, la SIB. Bien jurídico tutelado, la reputación o prestigio financiero, de las instituciones bancarias. Reputación o prestigio financiero de las instituciones bancarias. Saben que hay un elemento interno, que entonces sería el ánimo de empezar a hablar cosas que no son ciertas de un banco, y el elemento material ya empezar a divulgar, a hacer las divulgaciones, ¿verdad? Y la conducta en este caso es de acción. Muy bien, compañeros. Lo vamos a dejar acá el día de hoy. Tómense un cafecito o aprovechen para leer algo. Perdonen, no pude haber concluido antes porque tenemos un horario y también tenemos que cumplir con ello. Y pues de alguna manera pues tenemos que avanzar. Quisiera saber si hay alguna duda, por favor. Si no existen dudas, muy bien, Mario, gracias. Si no existen dudas, muchas gracias. Lo dejamos acá por el día de hoy. Aprovechen estos minutos ahí para recapitular. Gracias, Gracias, licenciado. Entonces, feliz noche, nos saludamos el próximo día.